sobre dudas. ¿Todo estuvo muy claro? No. Bien, Jorge. Nosotros, sí, ¿qué tal? No, más que nada el tema de la valoración, viste con el tema de los tamices, cómo lo valorábamos nosotros en cierta forma de los tres sectores y como que, como que tomamos, como, ¿cómo te puedo decir? Como nos parecía a nosotros más o menos, no con un planteo o algo. Por Bien. eso a veces los números nos variaban bastante en algunas cosas y a la hora después de llevarlo al gráfico se complicaba un poco. Bien, Jorge. No es sobre la clase teórica, pero igual te la puedo responder a la pregunta. Ah, está bien. ¿Sí? Es sobre el práctico específico lo que me estás preguntando. En Sí, realidad, las valoraciones, en principio, uno tiene que identificar cuando hace una selección de alternativa cuáles son las variables centrales o principales en función del programa o la actividad que va a ir localizado en esos terrenos que nosotros le dimos como como lugares posibles para localizar la estación, trasladar la terminal de ómnibus, y si el terreno seleccionado permite la bimodalidad, que excede la bimodalidad. Entonces, primero hay que identificar cuáles son las variables sobre las cuales repercute el programa sobre el que vamos a trabajar. Y a partir de ahí habrá variables que tienen mayor preponderancia que otras, porque aún más allá de que uno identifique distintas variables, habrá algunas que son condición suficiente y necesaria para que sea. Por ejemplo, la accesibilidad. Si vos vas a claro. hacer una terminal de micros, tenés que decidir dónde localizarla y sabés que va a haber micro de corta y media distancia, y larga distancia, corta y larga distancia, bueno, habrá algún sector de la estructura urbana, de la estructura física del Partido de La Plata, que mejor quedaría desde el punto de vista de la accesibilidad para que los micros hagan el menor recorrido y tengan el menor impacto en todo su ingreso y egreso a la terminal. Entonces, seguramente la variable de accesibilidad es una variable importante. Por ejemplo, las dimensiones del terreno también es una variable importante, porque si yo tengo un terreno en el cual el programa no puede desarrollarse o genera inconvenientes, no lo puedo resolver al tema al interior del terreno, genera una utilización del espacio público importante, bueno, las repercusiones que va a tener en el sector va a ser muy más grande, ¿no es cierto? Que es lo que está pasando con la Sí, terminal actual. sí, Tiene sí. poco espacio para resolver todos los problemas que implica. Porque, por ejemplo, ustedes no sé si saben, pero los micros esperan sobre calle 1 entre 44 y 42. Ahí está la espera de micros. No lo puede resolver a la espera de micros dentro del propio predio. Sí, sí. Entonces, las dimensiones del predio también es una variable importante. Bueno, y así en cada una de las dimensiones que ustedes o variables que ustedes han considerado, van a tener que ir poniéndole un valor. Sí, sí, ¿Cuál sí, es el sí. valor alto, medio, bajo de Sí, eso nosotros incidencia? se lo pusimos todo perfecto eh, pero viste, había cosas que por ahí, viste, quedaban medias en el aire en tema de la valorización. Por eso ¿Y, preguntaba bien eso específicamente. y qué cosas te están quedando en el aire, Jorge? No, al principio nos daba muy desparejo con el tema de las valorizaciones, pero bueno, después nosotros nos inclinamos por Tolosa y tratamos de llevar esa valoración eh, en base a lo que más o menos pensábamos en la situación de cada uno de los Bueno, sectores. bueno, pero a ver, vos tenés que evaluar los tres terrenos con el mismo Sí, 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 criterio, ¿sí? sí, No sí, podés con ajustar criterio. las variables y
y la valorización para para cada terreno. Vos establecés que para este programa, para esta actividad, estas son las dimensiones. Primer punto, que sí o sí hay que contemplar. Segundo, jerarquizo y después valorizo. Sí. Una vez que tengo eso, lo aplico sobre los 3 terrenos, porque si no es como que me voy acomodando. Sí, no, sí, sí. Era una forma de decir, pero en cierta forma, algunas cosas nos daban, viste, bueno, o regular o malo, y estábamos ahí en esa diferencia, pero a eso me refería, que más o menos en ese sentido lo llevábamos. Perfecto. Sí. Y ahí ustedes tienen referencia que le hemos dado de evaluación de alternativas, el caso de Tesi, y no sé si hemos dado también el del Chaco, no sé si lo presentamos. Mar del Plata. Mar del Plata y el de La Plata. Y el de La Plata, claro, dimos esos dos, con lo cual ahí tienen como dos antecedentes interesantes, ¿no? Para poder aplicar, digamos. Bueno, bien, Jorge, espero que te haya... Sí, era más que nada para ver ese balance, y más allá que los sectores hay que jerarquizarlo, pensarlo con sus problemáticas y todo, cada uno de los que tienen, pero había cosas que por ahí quedaban muy ahí, entonces no sabíamos si es bueno, malo, muy parecido, entonces ahí tomábamos un poco de la idea de cada vez. Jorge, una vez que vos o el equipo de ustedes seleccionan y fundamentan por qué van a elegir ese terreno, obviamente que ese terreno también va a necesitar un estudio particularizado para ver los aspectos positivos y negativos, cuáles son los impactos que generaría el programa ahí, que es el próximo paso en el que están trabajando ahora. Sí, perfecto. Una vez que uno define cuál es el predio más conveniente para este programa, después lo que tenemos que acercarnos es a ese predio y empezar a diagnosticarlo y evaluar el impacto de lo que va a generar esta actividad puesta en ese sector. Y a partir de ahí aparecerá la propuesta con el fin de neutralizar o minimizar los impactos negativos y bueno, y aprovechar los aspectos positivos que tiene, ¿no es cierto? Sí. Ahora nos tenemos que meter en el predio seleccionado. Antes estábamos por todo lo que era la parte de afuera, ahora estamos adentro de lo que es el sector. Claro, ya tienen que... Y ahí una de las cuestiones que es importante que ustedes delimiten el área de estudio, eso que yo doy en teoría, ¿se acuerdan? Si cursaron con nosotros. Sí, yo hice la única. El área de estudio es el área de repercusión que tiene el edificio o la actividad que vamos a poner. ¿Sí? Y eso va a depender de los alcances de acuerdo a la magnitud del edificio. Sí, yo lo hice teoría territorial y planeamiento 1 con ustedes. ¿Se acuerdan cuando yo presentaba a Rossi que diferenciaba entre área de trabajo y barrio? Son como el área de estudio. El área de estudio lo define como el tema de acuerdo al proyecto que se va a ser el alcance y la repercusión. Esa área de estudio es la que ustedes tienen que definir e identificar, en este caso, para una terminal multimodal o de transporte de ómnibus. ¿Hasta dónde repercute esa actividad? Entonces el área de estudio va a quedar definida en función del trabajo del proyecto que se va a poner. Sí. Bien. Perfecto. Gracias. Bárbaro, Jorge. No. Bien. ¿Qué otras consultas tenemos en relación a la clase teórica, si es posible? Por ahí yo quería, hoy estábamos hablando de la comisión y también a partir del teórico, de que dentro del proyecto urbano como que hay dos grandes paquetes, como una parte más morfológica y otra de gestión. En la propuesta morfológica es como más claro el rol del arquitecto, pero ¿qué rol tendríamos en la parte de gestión, para profundizar en eso? Bien. Esa parte que vos decís con respecto al proyecto urbano serían los elementos componentes, ¿sí? De los elementos componentes
en donde mayor preponderancia tendríamos sería la propuesta urbanística. ¿Sí? La propuesta urbanística, que es, bueno, todo lo que hace al propio predio, pero también a los aspectos que tengan que ver al sector inmediato del propio predio. Se supone que si uno está interviniendo en un proyecto urbano, no solamente hay que pensar cómo va a ser el propio proyecto urbano, sino cuáles son las repercusiones sobre su entorno inmediato, con el fin de prevenirlas, ¿sí? Y adelantarse a resolverlas. No que después que hacemos el proyecto urbano y después listo. Entonces eso como primera cuestión. Y en ese sentido, la propuesta urbanística va teniendo distintos elementos al interior, ¿no? En principio, tenemos que manejar los aspectos jurídicos legales, o sea, cada terreno tiene determinadas condiciones, hay un propietario de la tierra, hay determinados elementos que uno debería conocer para poder actuar, ¿sí? En ese sentido, generalmente aparecen los abogados, ¿sí? Porque estos proyectos urbanos, por la envergadura que tiene, se hacen de manera interdisciplinaria, ¿sí? De la propuesta urbanística, la cuestión que es más propia de los arquitectos es la parte técnica. Una propuesta técnica, el plan maestro, que le hablamos en arquitectura, el master plan, ¿sí? Que si bien tenemos mucho que decir los arquitectos, es cierto que no depende todo de nosotros, porque en la definición programática seguramente deberían aparecer, de acuerdo al tipo de proyecto, otras disciplinas, ¿sí? Porque depende del perfil del proyecto que vamos a hacer. En este caso, que estamos haciendo una terminal de ómnibus, bueno, para la definición programática seguramente alguien de transporte tiene que aparecer. Nosotros no lo estamos haciendo aparecer porque tomamos el programa que lo armó la municipalidad en su momento con un equipo de transporte, ¿sí? Donde puede haber otras especialidades. Específicamente para este caso, si somos arquitectos no especialistas en transporte, bueno, seguramente tengamos que recurrir a alguna apoyatura en ese término, en ese campo disciplinar para poder armar un programa consistente, que realmente represente la necesidad. Y después tenés de la propuesta los aspectos operacionales, o sea, ¿cómo pensás, de acuerdo a la envergadura de la propuesta, la etapabilidad para la factibilidad de su construcción? ¿Sí? Como arquitecto, también eso es una parte importante de pensar, de acuerdo al tipo de proyecto, cómo lo hace factible. Y a veces no es posible hacer todo desde el vamos, y se puede ir pensando un proyecto en su totalidad, pero etapabilizable. En este caso, bueno, no sé, es muy complicado, una terminal de ómnibus, es difícil etapabilizar. Pero, por ejemplo, el caso del proyecto de Puerto Madero sí fue etapabilizable. Porque vos tenés que ir viendo y testeando el mercado, qué es lo que podés hacer, cuántos terrenos tenés que sacar a la venta, y tenés que ir generando también la atracción de capitales hacia esa zona. Si es un proyecto de rehabilitación o de puesta en valor de villas o asentamientos precarios, también hay que pensar las etapas en el sentido de que, bueno, de acuerdo al asentamiento hay que ver, y al nivel de intervención, cómo vamos realojando a las personas para ir interviniendo. Entonces, generalmente estos proyectos urbanos, por la envergadura, hay que pensar no solamente la totalidad del proyecto, sino cómo hacerlo operacionalizable. O sea, cómo ir haciendo por etapas. Eso es un tema importante. Y otro que es también importante dentro de la propuesta urbanística es pensar la ecuación económico-financiera, ¿sí? Lo mismo que ven en producción de obra cuando hacen el cash flow de una intervención, de una vivienda, o bueno, le enseñan a ver cómo son los gastos y cómo hacer que la intervención, en este caso, sea de suma cero, por lo pronto. Y ahí seguramente necesitemos algún contador o economista que nos dé una mano, porque nosotros no somos especialistas en ese tema.
Entonces, bueno, con respecto a la propuesta urbanística, que es uno de los componentes del proyecto urbano, tenemos mucho que decir, pero no somos solos los que vamos a poder actuar, porque necesitamos de otros saberes y otras disciplinas por la complejidad de la escala de intervención. Después también tenemos que pensar en la articulación de los actores que intervienen. Y bueno, y ahí también hay que ver si somos nosotros o hay gente más preparada de trabajo social, sociólogos, que están más capacitados de trabajar en la articulación de actores que los arquitectos, ¿sí? Entonces ahí también la identificación de los actores que están involucrados en el proyecto urbano es una primera tarea, pero después hay que ver cuáles son sus intereses, analizar sus lógicas y en función de eso empezar a estudiar la manera de neutralizarlo, aquellos que por lo menos sabemos que van a estar en contra. Entonces, ¿por qué? Porque estos proyectos son controversiales. No es que vos vas a hacer una casa en un terreno, en un lotecito. Estás interviniendo sobre una pieza urbana de la ciudad importante y que va a tener sus repercusiones tanto en el entorno inmediato como en un entorno más lejano, no tan inmediato. Por ejemplo, en este caso, la terminal de ómnibus no solamente mueve gente en relación al Partido de La Plata, también va a venir gente a tomar el micro de Berisso y de Ensenada, por lo menos. ¿Sí? Con lo cual, genera una repercusión y un movimiento más allá del sector inmediato. Entonces, esos movimientos, esas repercusiones, si no estuvieron estudiadas al momento de seleccionar la alternativa, bueno, puede ser que sea inconveniente para esa población acceder a esta terminal, que al ser parte de una microrregión, no es solamente, si bien es la terminal de La Plata, es la terminal para Berisso y Ensenada también. ¿Sí? Entonces, bueno, esa localización tiene que contemplar esos desplazamientos. Y después también otro de los elementos componentes que creo que hay que pensar, fundamental en estas escalas de proyecto, son las etapas o momentos de su formulación. Ustedes estarían en la etapa de la concepción, ¿no es cierto? Están pensando las ideas. ¿Sí? Entonces, están pensando, eligiendo el terreno, entendiendo el programa, estudiando referentes de cómo se resuelven las terminales, porque si nunca hicieron una terminal tienen que saber qué volumen tienen, qué espacios necesitan, porque si no es muy difícil elegir un terreno si no sabemos. Seguramente todos usamos una terminal de ómnibus, ¿sí? Alguna vez hemos andado en un micro, pero nunca lo estudiamos. O sea, cuando uno usa, no se pone a mirar las dimensiones, ni las proporciones, ni los espacios. Va, la usa, lo disfruta o lo sufre, de acuerdo a lo mejor resuelto que esté el proyecto, pero no anda con un ojo de arquitecto analizando cómo está armada esa terminal. Bueno, acá hay que ponerle eso para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se organiza un edificio de estas características y ver si el terreno realmente lo puede recibir. Entonces, en esa etapa de concepción idea, en estos proyectos, como son controversiales generalmente, lo que se trata es de instalar la intervención. Lo que se busca desde una gestión municipal es instalar, ¿no? Y cuando decimos instalar, tirar la idea de que se va a hacer, explicar esto de que se han estudiado alternativas y se eligió esta por esto y por lo otro. Y bueno, seguramente va a haber vecinos que no van a estar conformes de recibir una terminal, como pasó en su momento con los vecinos de Tolosa. Bueno, después le hicieron un bajo túnel y se arrepintieron, porque en realidad hubieran preferido no tener el bajo túnel y sí tener bien resuelta la terminal sobre 520 en Tolosa, porque en realidad le generaron una herida, su resistencia a recibir
el traslado de la terminal de ferrocarril a Tolosa, le generó una herida, que hay un sector de Tolosa que queda ahora dividido del Casco de la Plata. Entonces, viendo las consecuencias, muchas de las asambleas con las cuales yo he estado trabajando se arrepienten de la situación. Pero bueno, con esto quiero decir que el sector que ustedes eligen y vayan a elegir, seguramente van a tener gente que no está de acuerdo que le pongan una terminal porque están tranquilos viviendo sin ese edificio y sin ese movimiento y sin esa alteración del clima barrial. Por eso es muy importante que los predios tengan dimensiones para que toda esa repercusión que se supone la población se pueda dar hacia el interior del predio y no alterar las características barriales a las cuales están acostumbradas la gente y tienen todo su derecho, porque seguramente por ahí viven ahí por las características del barrio, la tranquilidad. Entonces, las dimensiones es un dato muy importante. Todo eso digo para ir pensando en la etapa de concepción de la idea. Una vez que uno instala el proyecto, que va haciendo distintos eventos, ¿sí? Estos proyectos, les voy diciendo, llevan capaz que 10 años, 15, 20. Puerto Madero ya va por los 30, para decir algo. No son de largo alcance. Habrá que ver la envergadura del proyecto urbano. No es que lo instalamos un mes y al otro día lo estamos construyendo. ¿Sí? Son obras de, por ejemplo, Puerto Madero, 170 hectáreas. Es un sector de ciudad que se construye. En este caso, una terminal no es un Puerto Madero, pero seguramente va a tener sus resistencias y va a haber que trabajar en la articulación de actores. Y bueno, y en asambleas y en reuniones, y bueno, y ahí, si bien como arquitectos vamos a ir presentando nuestra sapiencia y tratando de que los vecinos entiendan que las repercusiones van a ser mínimas o nulas, y ahí tendremos que llevar nuestras imágenes, nuestros dibujos, nuestros gráficos, para tratar de convencer. Seguramente tengamos que estar con un sociólogo, alguien que prepare los talleres y que nos acompañe en esa tarea. Ustedes ya están en la etapa de formulación posteriormente, no creo que ya estén, pero después van a tener que estar en la etapa de formulación, que es la etapa esa que, bueno, que el proyecto empieza a tener un viso de realidad, en donde aparece una forma